Si nunca has explorado los Balcanes, Albania debería estar sin duda en la parte superior de tu lista. Este pequeño país mediterráneo, con 28.000 kilómetros cuadrados y unos 2.700.000 habitantes, limita al norte con Montenegro y Kosovo, al este con Macedonia del Norte y Grecia, y al oeste con el mar Adriático. Suele pasar desapercibido, pero posee un patrimonio e identidad únicos. Los albaneses no se limitan a las fronteras de Albania, están presentes en toda la región. En Kosovo, por ejemplo, alrededor del 95% de la población es albanesa, mientras que en Macedonia del Norte casi la mitad de los habitantes tiene raíces albanesas. Los albaneses modernos descienden principalmente de los ilirios, que se asentaron en esta región ya 2000 años antes de Cristo, mucho antes de la llegada de los romanos. Curiosamente, su bandera actual data únicamente del siglo XV. En 1443, Skanderbeg, el emblemático líder de la resistencia albanesa contra los otomanos, adoptó el águila bicéfala heredada del Imperio Romano de Oriente. Este símbolo se volvió a usar en 1912 durante la independencia de Albania y, desde entonces, representa con orgullo a la nación. Hoy en día, alrededor del 82% de la población es étnicamente albanesa, mientras que el resto se compone de griegos, rumanos, gitanos, montenegrinos y otras minorías. Aunque algunos nacionalistas afirman cifras mayores, las estadísticas internacionales confirman estos porcentajes. Muchos albaneses viven en el extranjero y disfrutan de la vida. Su conexión con el Kosovo es muy fuerte, compartiendo cultura, música y tradiciones familiares. Los hombres pueden ser muy protectores e incluso celosos, es mejor no crear conflictos con mujeres locales, ya que la familia puede intervenir rápidamente. Durante nuestro viaje, capturamos escenas de la vida cotidiana. El clima en Albania puede ser sorprendentemente variable, lluvia y sol pueden alternarse en cuestión de horas. Incluso en invierno, los locales suelen llevar chaquetas ligeras, ya que la mayoría de los hogares y hoteles carecen de calefacción central o gas natural, confiando en calefactores eléctricos o aire acondicionado. El frío real dura generalmente solo 2 o 3 meses al año, mientras que el resto del tiempo es relativamente templado. La capital, Tirana, siempre está animada. Por las mañanas, las calles se llenan de trabajadores y estudiantes. La mayoría de las personas se desplaza a pie, en bicicleta o en patinete eléctrico. No hay metro, pero el tamaño de la ciudad hace que caminar sea muy cómodo. Los taxis se dividen en dos tipos, los amarillos tradicionales y los más modernos verdes y blancos, a menudo eléctricos y mucho más cómodos. Un aspecto interesante, muchos albaneses priorizan la compra de coches de lujo por encima de la adquisición de viviendas. Los Range Rover y otros vehículos de alta gama son comunes, a veces alquilados para impresionar. Poseer un coche premium simboliza estatus social y poder, aunque pueda parecer superficial. El mercado inmobiliario refleja las diferencias sociales. En el centro, los edificios son modernos, mientras que en las calles secundarias a menudo hay apartamentos antiguos o sin pintar.
El ingreso mínimo mensual ronda los 400 euros y un apartamento de 100 metros cuadrados puede costar cerca de 100.000 euros. Muchas familias reciben apoyo financiero de parientes en el extranjero, ya que más del 40% de los albaneses vive fuera del país, principalmente en Europa. El turismo italiano tiene una influencia notable en la cultura local. Restaurantes, cafés y heladerías de estilo italiano se encuentran en muchas ciudades y playas, dejando huella en la gastronomía y en el estilo de vida cotidiano. Los albaneses valoran su cultura, pero este toque externo añade variedad y sabor a su día a día. Tirana alberga la Plaza Skanderbeg, el corazón simbólico de la capital. Es amplia y moderna, pero su potencial turístico no está completamente aprovechado. Aparte de una noria, las actividades son limitadas, dejando la plaza algo vacía a pesar de su tamaño. Los jóvenes albaneses cuidan mucho su apariencia, peinado y estilo. La mayoría tiene el cabello negro y piel clara, y los rasgos nórdicos son poco comunes. Los albaneses son cálidos y acogedores, los comerciantes responden preguntas con amabilidad y aprecian cuando los visitantes hablan aunque sea unas pocas palabras en su idioma, creando un ambiente amistoso e íntimo. Muchos jóvenes emigran para estudiar y trabajar, a menudo en Alemania, atraídos por salarios mucho más altos. El dinero que envían a casa ayuda a financiar proyectos como la compra de apartamentos o la celebración de bodas lujosas, generalmente alrededor de los 27 o 28 años. Albania depende en gran medida de las importaciones de electrónica, coches y productos tecnológicos. Sus exportaciones se centran principalmente en textiles, materiales de construcción y alimentos. Sin embargo, su acceso al mar ofrece una gran ventaja. El turismo costero, en ciudades como Sidi, atrae a visitantes europeos y americanos durante el verano, impulsando significativamente la economía local y ofreciendo muchas oportunidades para explorar playas y cultura. La historia del país explica muchos de sus desafíos actuales. Tras siglos bajo dominio otomano, Albania sufrió ocupaciones italianas y alemanas, seguidas de décadas de régimen comunista hasta los años 90. Estos periodos ralentizaron el desarrollo económico y tecnológico. Hoy, Albania es miembro de la OTAN, pero aún no forma parte de la Unión Europea. Su moneda, el lek, es débil, con un euro equivalente a aproximadamente 100 lek, lo que provoca inflación visible en restaurantes y encarece algunos gastos cotidianos para los locales. Aunque la vida sigue siendo asequible para los visitantes de países más ricos.
La religión, históricamente influida por el comunismo, no ocupa un papel central. Aunque más de la mitad de la población se identifica como musulmana, la práctica es moderada y la vida social sigue siendo mayormente laica. La música turca y gitana se escucha en las calles, y los locales reciben a los visitantes con amabilidad y generosidad. Si quieres, puedes ver más videos sobre los Balcanes que encontrarás en el canal. Si quieres descubrir más secretos de los Balcanes y conocer la verdadera Albania, dale like a este video y suscríbete para no perderte nuestras próximas aventuras.